Juan Altón. Sí, fíjese que lo había olvidado, hermano, pero perdóname. Alto. ¿Quiere que lo intento poner? Bueno, Déjeme. a lo mejor después del mensaje si quieres, para que no esté... Ok, lo preparo mientras. Sí, está bien, para no apurarnos. Muy bien. Bueno, hermano, pues gracias a Dios podemos ahora dirigirnos a ustedes y compartir este libro de Tesalonicenses, que es una verdadera maravilla, mostrándonos la salvación de nuestro Dios. Una salvación por gracia, en donde prácticamente Él es el que Él hace todas las cosas, llamándonos a encontrar esa misericordia de Dios. Algo muy parecido como aprendimos en Efesios, en Romanos y en otros lados, en donde estando muertos el Señor nos da vida. Nos encuentra en ese lugar y de ahí nos saca. Contra toda posibilidad nuestra, Él hace todo el trabajo y toda la obra. Voy a comentar algunas cosas del libro de los Hechos. Cuando el apóstol Pablo decide hacer su segundo viaje misionero, sale junto con Silas y se van visitando las iglesias que habían formado junto con Bernabé en el primer viaje misionero. Llegaron a Listra y allí encontraron a un joven con un testimonio muy ferviente, muy fervoroso, y era conocido en varios lugares por su fe en Cristo Jesús. Este se llamaba Timoteo. El apóstol Pablo lo agregó al equipo, y entonces Pablo, Silas y Timoteo fueron viajando, predicando el evangelio y buscando la voluntad de Dios a donde deberían de ir. Cuando llegaron a Troas, el apóstol Pablo tuvo una visión, la visión de un varón macedonio que, estando de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo entendió que esta era la voluntad de Dios, y entonces viajaron hacia Macedonia, y al primer lugar donde llegaron fue a Filipos. El ministerio en Macedonia fue un ministerio muy violento, y si uno lee el libro de los Hechos, ahí de los capítulos 16, 17, 18, encontramos la tremenda violencia que hay contra los hermanos, tratando de evitar que predicaran la palabra de Dios. Llegaron a la ciudad de Filipos, fue la primera ciudad, y hubo un buen grupo de convertidos, y entre ellos estaba una joven que el apóstol Pablo libró de un espíritu de adivinación, y claro que esto afectó las ganancias de las personas que comerciaban con ella. Estos hombres prendieron a los hermanos y los llevaron ante las autoridades, y las autoridades en Filipos, sin sentencia, les rasgaron las ropas y los azotaron mucho, los metieron en el calabozo más profundo, asegurándoles los pies en el cepo. A esto se refiere cuando lleguemos al capítulo 2 del apóstol Pablo. Dice que ellos padecieron y fueron ultrajados en Filipos. Salieron de Filipos, yo supongo que, me imagino a Pablo, ¿verdad?, y a Silas, pues amoratados y golpeados, sanando de las heridas que habían recibido. Salen de Filipos y viajan unos 150 kilómetros de distancia y llegan a la ciudad de Tesalónica. Si viajaron a pie, pues tardaron unos 5 días. Tesalónica era una ciudad portuaria que por el año 50 tenía unos 100,000 habitantes. Pablo, Silas, Timoteo, por 3 días de reposo, discutieron con los judíos que Jesús era el Cristo y que era necesario que Él padeciese y resucitase de los muertos. Dice Lucas que algunos judíos creyeron, y gran número de griegos, y una buena parte de mujeres prominentes, probablemente esposas de aquellos hombres griegos. Cuando esto sucede, pues hay la bendición, ¿verdad?, de personas convirtiéndose. Pero sin embargo, siempre viene la oposición del mal, de Satanás, motivando a personas perversas para detener, ya lo veremos más adelante, para que no llegara el evangelio de Jesucristo. Entonces ciertos judíos envidiosos de la sinagoga reunieron alborotadores de la plaza del mercado
alborotadores de la plaza y del mercado, y con ellos juntaron una turba, y ellos querían, y pues lo hicieron, iniciaron un disturbio buscando a Pablo para castigarlo. Entonces atacaron la casa de Jasón, donde se hospedaban los hermanos, para sacarlos y lincharlos. No los encontraron, entonces arrastraron a Jasón juntamente con algunos creyentes tesalonicenses y los llevaron al consejo de la ciudad. Y ahí hacían muchas acusaciones, y lo único que lograron fue confundir más a los funcionarios. Y lo que sucede es que los funcionarios, como siempre pasa, ¿verdad? El consejo decidió obligar a los hermanos a pagar una fianza y finalmente los soltaron. Esa noche Pablo, Silas y Timoteo son enviados por los hermanos a la ciudad de Berea. Llegan a Berea, empiezan a predicar el evangelio y predicaban con muy buenos resultados. Pero llegaron los judíos alborotadores desde Tesalónica y otra vez armaron un alboroto, y los creyentes los enviaron a Pablo a Atenas y decidieron que Timoteo y Silas se quedaran en la ciudad de Berea. En Atenas el apóstol Pablo llega a Atenas, los discípulos se quedan en la ciudad, y cuando llega ahí él empieza, pues tiene la oportunidad, Dios le da la oportunidad de predicar en el Areópago y hay convertidos. De ahí se dirige a la ciudad de Corinto, donde lo alcanzan Silas y Timoteo, y ahí pues ellos están sin duda comentando todos los hechos del ministerio y todo lo que había pasado. Parece que ya Corinto fue un poco más tranquilo, aunque tuvo sus dificultades, pero lo que había sucedido estaban comentando, y entonces estaban preocupados por cómo estaban los hermanos, estarían los hermanos allá en Tesalónica. Todo había sido muy violento, y esto era pues una preocupación para ellos, porque probablemente pues no sabían cómo habían quedado los hermanos allá en Tesalónica y qué tan firmes estarían. Por ejemplo, en el capítulo 3 el apóstol Pablo dice de 1 Tesalonicenses: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Estas noticias los revivieron, como también sucedió con los corintios, sin duda en otros lugares. Estas buenas noticias de que los hermanos permanecían a pesar de toda la situación tan adversa y vamos a ver que tan rápida, pues ellos descansaron. Ahí es cuando escriben la primera carta a los tesalonicenses para animarlos. La estancia del apóstol Pablo, dicen Carson y Douglas, teólogos del Señor, la estancia de Pablo en Tesalónica debió durar de 2 a 4 meses, donde él en esos meses trabajó intensamente, de día y de noche, como dice en Filipenses y también en Tesalonicenses, de día y de noche para poder tener el sustento para sus necesidades. Y también en Filipenses el apóstol Pablo cita que los hermanos de Filipos le ayudaron varias veces en Tesalónica para que no les faltara para cubrir sus necesidades. 2 a 4 meses, y salieron corriendo por las agresiones que se vinieron contra ellos. Hay una cosa que es también muy, muy interesante, que el apóstol Pablo llega a Atenas y como unos 4 o 6 meses después de salir huyendo de la ciudad, ellos escribieron la primera carta a los tesalonicenses, y ahí esto fue, pues, como podemos ver, muy rápido.
Poco tiempo después ellos escriben Segunda de Tesalonicenses, y es muy pronto. Dicen que tomó como un año desde que ellos llegaron a Tesalonicenses hasta que escribieron la segunda carta a los tesalonicenses. Un año de ministerio en medio de ellos. Pero llama la atención el poco tiempo y los grandes resultados del Evangelio que se mostraron en los tesalonicenses, a pesar de los grandes conflictos y la tremenda oposición contra la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la explicación? Yo creo que el capítulo 1 de los tesalonicenses nos explica qué fue lo que pasó. ¿Por qué en tan poco tiempo hubo tan tremendos resultados en los creyentes que vinieron al Señor en Filipos, en Tesalónica, perdón? He querido intitular al mensaje de esta mañana, cuando el Evangelio llega, interrumpe la vida. Hay un cambio que hace que nadie lo puede tener. Dios hace el trabajo en las personas, en los individuos, y forma sus iglesias. Cuando el cristianismo llegó, y espero que esto nos haga pensar, cuando el cristianismo llegó al mundo del Imperio Romano, en cuanto a la vida social, era una vida corrompida, sensual y llena de vicios. Sus entretenimientos, la mayoría, estaban llenos de brutalidad insensible. En las grandes ciudades como Tesalónica, Corinto, Roma, Antioquía, se acentuaba mucho más todo este tipo de maldad y perversión. La vida estaba llena de miedo e incertidumbre. Venir al mundo en un hogar romano no auguraba una vida larga y próspera. Al contrario, 1/3 de los bebés morían antes del año, la mitad antes de cumplir 5 años. La esperanza de vida de los hombres era de 40 años. Mujeres apenas llegaban a los 30 debido a los muchos riesgos de los partos. Solo un 7% superaba los 60 y llegar a los 80 era algo excepcional. A un jornalero se le pagaba tan poco que no alcanzaba la paga. Toda la familia debería de trabajar. Sin embargo, los que vivían en las ciudades y los que estaban en las buenas relaciones de los altos funcionarios, pues lógicamente vivían con mucha comodidad, hasta considerando que trabajar era algo indigno, como creo que sucede hoy en nuestros días. La sociedad romana, como muchas otras sociedades antiguas, se basaba en la desigualdad. Tenían como 5 niveles sociales definidos y muy marcados. Y también las mujeres tenían un trato inferior a los hombres y no se les consideraba. En los cultos a los dioses, en su paganismo, se practicaba la prostitución sagrada y las prácticas homosexuales y muchas otras barbaridades más. Era algo que se mostraba inclusive en el arte que ellos tenían, en las esculturas y en las pinturas. La justicia en Roma, en el imperio, no era para todos. El derecho romano, tan admirado hoy en la jurisprudencia, no tenía justicia para todos. ¿Por qué? Porque los jueces se vendían y los pudientes los compraban. La gente evitaba los tribunales y preferían, en caso de atrapar a un ladrón, lincharlo, como ya lo estamos viendo también. Buscaban cualquier otro medio para resolver sus problemas entre personas, problemas civiles. Los romanos no eran en absoluto iguales ante la ley, ni libres de la misma manera. Un ciudadano podía ser azotado, no podía ser azotado en la ciudad de Roma. Sin embargo, un visitante, como lo vimos en los apóstoles, Pablo y su equipo, sí podían ser azotados. Una persona pudiente, si hacía algo muy malo, le podía costar el destierro. Pero una persona, un ciudadano común que hacía algo muy malo, era arrojado a las tierras. La justicia no era para él. La verdad es que en este mundo pagano, en donde no había
prácticamente nada de influencia del Evangelio. Solamente existían los judíos, que eran un testimonio del Dios viviente entre ellos. Se cumplía lo dicho en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermanos, donde el cristianismo llegó, como dice el señor Jim Getz, es un mundo clasificación X o 3X. Era un mundo malo, perverso. La gente no iba a pensar, ni siquiera se imaginaba de un Cristo, de un Evangelio, nada. Llegó a ese mundo y el Evangelio en ese mundo floreció. Este es el inigualable poder de Dios para salvar a las personas. Yo creo que Efesios capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 2 nos lo define de esta manera. El apóstol Pablo les decía a los efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega: por gracia sois salvos. Y hermanos, hasta el día de hoy, cada uno de nosotros, de la misma manera, hemos venido a Cristo. Aunque tuviéramos una noción de la religión, no tenemos la capacidad, al estar muertos, de poder venir a Cristo, igual que los tesalonicenses. Pero Dios interviene. En estos días que estaba preparando el mensaje, me llamaron la atención unas palabras. La palabra irrumpir, como es una especie de trabalenguas. Las palabras interrumpir, irrumpir y prorrumpir. Y para poder estar repitiendo especialmente prorrumpir, hacer conjugar este verbo es un verdadero problema. Mejor busqué un sinónimo y es explotar. Es el sinónimo que viene, pues, que se comenta, ¿verdad? En donde yo investigué. Entonces es interrumpir, irrumpir y explotar. Todo esto viene de la raíz de romper. Romper significa separar con más o menos violencia la parte de un todo, deshaciendo su unión. Y es como algo sorprendente. Alguna vez hemos traído un pantalón que nos quedó muy apretado, tuvimos que agacharnos o sentarnos en cuclillas y ¡rip! Se rompió el pantalón. Sorprendió. ¿Y ahora qué hago? Bueno, esta es la raíz de interrumpir, irrumpir y prorrumpir. Interrumpir, pues sabemos, es hacer que una cosa empezada pero no acabada no continúe. También indica el impedir que alguien continúe con lo que está haciendo. Y el Evangelio interrumpe. Los tesalonicenses iban en un camino, con una vida, con una forma, una manera, y los interrumpió. Párense. Alto, no sé si lo ven. Alto, párense, deténganse. Entonces, esto fue lo que el Evangelio hace con todos nosotros. Nos para de repente y nos hace pensar. Irrumpir también es algo que es violento. Se irrumpe repentinamente en un lugar, invade, llega de fuera y trastorna todo. Trastorna nuestro ser. Así los tesalonicenses interrumpió
y luego irrumpió en las vidas de ellos y trastornó todo, pero fue para bien. Y luego también otra palabra que define a esta obra del Evangelio de Dios en nuestras vidas es prorrompe, explotar. Prorrompe significa proferir repentinamente con fuerza o violencia una voz, un suspiro u otra demostración de dolor o pasión vehemente. Y como sinónimo pues está explotar. Hay otros más, este me pareció muy apropiado. Salir con ímpetu, sorprendido, a decir algo, a gritar algo. Y entonces pues es lo que hace el Evangelio con nuestras vidas, como con los tesalonicenses. Ellos cambiaron todo y empezaron a exclamar cosas que no estaban un año atrás en sus vidas. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, pues yo lo divido en dos partes. Una, le llamo las 2 evidencias de lo que Dios hizo y una razón por la cual lo hizo. Entonces vamos a comenzar con esa parte que está de los versículos 2 al 5. Veamos las 2 evidencias primero. La primera evidencia, versículos 2 y 3, es algo así como, ¿qué se ve? Entonces, algo se ve ahí muy especial. Dice el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Se veía, ellos tenían ahora fe, amor y esperanza. Y era algo que se observaba porque la fe está ligado con la obra de vuestra fe. Luego el amor está el trabajo de vuestro amor y la esperanza está con la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De lo que eran antes, vamos a decir meses antes, era una cosa completamente distinta, queridos hermanos. Algo pasó en la vida de los tesalonicenses que los transformó. De vivir en esa sociedad como las que traté de describirles hace un momento, entraron a una nueva vida. La sociedad seguía, la situación estaba, pero eso no era problema para ellos. Ahora ellos tenían fe, esperanza y amor. Dice el señor Jim Getz que estas 3 palabras le llama a él la divina trilogía. Divina trilogía. Es algo que se presenta en los creyentes cuando se convierten. Fe, esperanza y amor. Getz cita a algunos teólogos que hacen algunos comentarios también a estas 3 palabras. Yo tomé uno, Barrett, y él dice que Barrett se refiere a la fe, la esperanza y el amor como elementos centrales, esenciales, que tienen que ocurrir, no pueden faltar o dejar de suceder en el cristiano, en el cristianismo, en la vida de los creyentes. Fe, esperanza y amor. No vamos a estudiar cada una de ellas, eso es prácticamente un mensaje por cada una de estas palabras, pero déjenme decir algo rápido. En su libro, el señor Jim Getz, La medida de la iglesia, describe la fe como la confianza y la seguridad que en un cuerpo local de cristianos tiene en su cabeza su pastor, que es el Señor Jesucristo. La confianza y seguridad que un cuerpo local de cristianos tiene en su cabeza su pastor, el Señor Jesucristo. Los tesalonicenses tenían ahora una fe y era clara, se observaba con toda claridad porque era la obra de vuestra fe. Y esa obra de vuestra fe
estaba mostrando la confianza, la seguridad que tenían en el Señor Jesucristo. Había una certeza, certeza que no es humana, certeza que es divina, provocada por el Espíritu de Dios. También tenían la esperanza en el Señor Jesucristo. Y la esperanza se describe como un profundo conocimiento doctrinal de la palabra de Dios y una estabilidad en particular con respecto a nuestras relaciones presentes y futuras con Dios. Estamos confiando en sus promesas, en lo que Él nos indica en su palabra. Por eso la palabra de Dios es importante, muy importante, para que nosotros podamos afianzar nuestra esperanza. La esperanza tiene mucho que ver con la fe con las escrituras y todo con la doctrina de la palabra de Dios. Es un conocimiento doctrinal. Por eso tenemos que ir. Esto no se logra en un día, pero se va avanzando por la gracia del Espíritu Santo conforme nosotros nos ponemos en las manos del conocimiento doctrinal, porque esto tendrá una mayor estabilidad y una fuerza especial para la certeza y estar confiando en el Señor. En medio de los problemas, en medio de las desilusiones o las tristezas, tú serás fortalecido con esa esperanza, pero necesitas la doctrina de la palabra de Dios. Y el amor describe las relaciones que deberían existir en el seno de una iglesia local y cómo este grupo local debería relacionarse no solamente entre sí, sino también con todos los hombres. Una de las características que no puede faltar en la iglesia del Señor, como no faltaba en la de los tesalonicenses, como lo estaremos viendo en el transcurso que estudiemos esta carta, no podía faltar, era esa relación de amor entre los creyentes, que se animan, se alientan, se fortalecen y se soportan y se perdonan, porque pues siempre habrá fallas en nuestras relaciones. En esencia, el amor es la manifestación de la conducta a semejanza de Cristo que se produce en el cuerpo de creyentes. Según las Escrituras, el amor de Cristo en nosotros es el que nos mueve para soportar las tribulaciones, apoyarnos en nuestras relaciones, orar unos por otros y ayudarnos cuando haya necesidad. Amamos a la comunidad de los hijos de Dios. Estas tres cosas surgieron en los tesalonicenses. Estas tres virtudes surgieron en los tesalonicenses, pero no era de ellos. Era una evidencia clara de que Dios estaba haciendo su trabajo en los tesalonicenses. Esta es una de las evidencias. La segunda evidencia es en el versículo 5. Podemos pensar, ¿qué fue lo que pasó en la esfera de lo que no vemos? ¿Cómo fue que estos hombres paganos que vivían en una manera tremenda, cambiaron? Dice en el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí yo divido dos cosas. La primera es cuando el apóstol Pablo dice, no llegó en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Sin duda el apóstol Pablo predicaba con claridad, expresaba claramente el Evangelio, pero él mismo decía que era un hombre pues muy falible, que solamente llevaba el mensaje, un mensaje sencillo, y Dios se encargaba de hacer el resto, el poder de Dios. Fíjense cómo le dice ahí en 1 Corintios capítulo 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Ninguna otra cosa, Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra
ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración, hermanos, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí es, hermanos, cuando las cosas cambian. Nosotros como creyentes llevamos el mensaje sencillo del Evangelio y Dios se encarga de hacer lo que Él tiene que hacer de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan eterno, de acuerdo a su pacto eterno, de acuerdo a todas las cosas que Él estableció desde antes de la fundación del mundo, y alcanza a las personas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo nos convenía que viniera. Él nos sostiene y nos ayuda en la vida espiritual, produce estos frutos como el amor, la esperanza y la fe, pero también es el que nos acompaña cuando nosotros evangelizamos a las personas, porque Él es el que actúa, alcanzando a aquellos que Él quiere alcanzar. La segunda cosa que viene como dentro de esta evidencia es: en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Me quise detener aquí porque me llama la atención esta palabra certidumbre, plena certidumbre. Investigando, podemos ver que esta certidumbre era una certidumbre que provocaba el Espíritu Santo en los dos lados. Por un lado, en los predicadores. Ellos tenían sólida certidumbre en este mensaje y lo daban con claridad, y su sencillez la presentaban con claridad. Sencillo, sin mayores palabras persuasivas de humana sabiduría. Certidumbre del mensaje. No tenían duda de esto, lo entregaban porque sabían que era la verdad de Dios. Pero también tenían tal certidumbre en el mensaje que entonces ellos entendían que se debía entregar con una conducta consistente con el mensaje. No podían tener una mala conducta y entregar un mensaje tan divino de tal clase. Estas dos cosas tenían que estar ahí. Es algo muy importante, que esto es lo que provoca el Espíritu Santo en nuestras vidas. Provoca la certidumbre del mensaje y trae una conciencia clara de que nosotros debemos actuar congruente con el Evangelio. Si no, no es creíble. Si no, no es creíble. Pero por el otro lado, los receptores del Evangelio, los tesalonicenses en este caso, lo aceptaban con certidumbre, como lo estaremos viendo al ir avanzando en la epístola, con certidumbre de que es la verdad y que no estaban siendo engañados. Y todo esto fue motivado por el Espíritu de Dios, unos y otros. Por eso dice: en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esa certidumbre trajo ese efecto a las vidas de los creyentes. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué hubo estas evidencias? Acuérdense, la idea es que ellos fueron, predicaron el Evangelio y encontraron estas dos cosas, estas evidencias: la fe, la esperanza y el amor. Y por el otro lado, lo que comentábamos acerca de que la palabra llegó, no solamente, que el Evangelio llegó no solo en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues por el efecto que causó en ellos. Paz. Había esta fe, esperanza y amor porque pasó, sucedió, porque el Espíritu Santo obró en sus vidas.
y por el otro lado había una responsabilidad grande, alta, por entregar este evangelio que traía el Espíritu Santo, traía la certidumbre de que el mensaje era correcto, que la vida debería ser correcta y Él les ayudaría a vivirla, y por el otro lado los receptores lo creyeron. No hubo problema, se convirtieron. Entonces, pero la razón de esto fue, dice, nos regresamos tantito al versículo 4, donde dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahora, a veces la leemos así la frase y como que no nos da pues un norte muy claro. ¿Dónde está aquí el porqué de que esto pasaba? Hay otra versión que dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Aquí está lo que está significando este versículo 4. Porque conocemos, amados hermanos de Dios, vuestra elección. O sea, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama. Esta elección es de Dios. No es una elección que hacen los tesalonicenses o el apóstol Pablo y sus compañeros de trabajo. Es la de Dios. Él es el que elige, Él es el que decide. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Por eso el apóstol Pablo y Silas y Timoteo buscaban la voluntad de Dios, porque no era todos los lugares en todo el momento que ellos querían, no era una ocurrencia humana, era una dirección de Dios. Y Dios iba haciendo su voluntad, predicando el evangelio en todas partes. Y lo que descubrieron con estas evidencias pusieron en claro que los hermanos, Dios los ama y los había elegido para que fueran su pueblo. Esto fue. Y cuando eso sucedió, sus vidas manifestaron fe, esperanza y amor por un lado, y por el otro lado, pues se vio la obra del Espíritu Santo con la palabra obrando en las vidas de aquellos. Todo fue apropiado para que ellos fueran transformados. Cuando pensamos, oye, qué rápido fue el trabajo del apóstol Pablo ahí en Tesalónica, cómo pudo haber permanecido y haber traído tales resultados, porque no era el trabajo del apóstol Pablo, era el trabajo de Dios, a través del apóstol Pablo y sus compañeros. Era el trabajo de Dios. Sabemos que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Es una gran revelación, hermanos. Porque nosotros estamos aquí, no fue porque entendimos el evangelio y porque nos lo explicaron muy bien y porque somos muy inteligentes, captamos no. No pensemos eso ni por un momento. Solo fue Dios con su misericordia que nos alcanzó. Solo fue de Dios. No. Entonces, la idea que tenemos aquí es, dice el apóstol Pablo, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones por la fe, la esperanza y el amor que se manifiestan en ustedes, y la manera poderosa en que el Espíritu Santo les entregó el mensaje. Por eso sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Es algo así como que ellos predicaron el evangelio y ¡pum!, se descubrió quiénes eran aquellos que Dios llamó. Cuando el evangelio se predica, a unos se endurece y a otros salva. Y eso no lo podemos cambiar. No es de todos la fe, es una realidad bíblica que está allí presente y solo Dios sabe. No tenemos ningún mérito, no tenemos nada que ofrecer. Solo Dios sabe a los que está alcanzando por su voluntad. Como dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermanos, nos podemos parar y dar las gracias a Dios, los que hemos conocido el Evangelio,
porque bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Es una maravilla que no me canso y no nos podemos cansar de alabar a Dios por tan grande misericordia a nuestro favor. La segunda parte sería la explosión. Prorrumpió, es un verbo difícil de conjugar. Se necesita una lengua muy ligera, muy hábil. Los hermanos explotó el Evangelio en un gozo y en una certeza muy importante, muy clara, muy definida en los tesalonicenses. Y podemos dividir en 3 secciones aquí esta porción en los versículos 6 al 10. La primera cosa que nos llama la atención es que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Y la recibieron. A lo mejor otros se amedrentan y dicen, no, yo no quiero meterme con esas cosas porque qué complicaciones. No, yo mejor la llevo en paz con los demás. Pero no fue así. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Esto no es humano, es divino. Es la providencia, es el trabajo de Dios obrando en las personas. Recibir la palabra con gozo en medio de gran tribulación siempre sucede a los creyentes. A lo mejor algunos no tienen tanta oposición cuando recién se convierten, pero están seguros y van caminando con firmeza y empiezan a tener la oposición de sí mismos, de la carne, del pecado, de la maldad, y empezamos entonces a rechazar y renunciar a aquellas cosas que nos afectan. Puede ser también que vengan tiempos de dificultad, de desilusión, de tristeza, porque como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, y sí, y venir a Cristo en medio de este mundo es venir a un mundo también de aflicciones y dificultades a las que nosotros tenemos que enfrentar, pero por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo, las enfrentamos con gozo del Espíritu Santo, con gozo del Espíritu Santo. Así que yo sé que muchos de ustedes están padeciendo situaciones, desilusiones, tristezas, frustraciones, algunas expectativas se han roto, no ha surgido lo que se esperaba, hay muchas limitantes, hay problemas de que no hay trabajo, de que no funcionan las cosas, de que están las situaciones muy adversas. A lo mejor has llorado, a lo mejor has estado muy triste por diferentes situaciones y temes por tus nietos, por tu familia, por tus hijos, por tu gente. Y aunque todo eso es real, no interrumpe el gozo del Espíritu Santo. Hermanos, confiemos. La palabra de Dios, aquí entra la fe, la esperanza y el amor, que son tan importantes, porque las 3 cosas tienen que ver con sostenernos en medio de todas estas tribulaciones que estamos ahorita pasando, con gozo del Espíritu Santo. En medio de la tribulación, no te ocupes de la tribulación, ocúpate del Señor. Y Él te dará el gozo en su corazón, el gozo del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa que sucedió con los tesalonicenses es que fue tal el gozo que empezaron a predicar la palabra de Dios en todo lugar, a hablar de su testimonio, de cómo encontraron el Evangelio, cómo les llegó. De tal manera, dice versículos 7 y 8, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es impresionante. Hermanos, el reporte de Timoteo trajo estas verdades. En 4 o 6 meses ellos estaban
explotando ahí, ¿verdad?, de gozo, llevando el mensaje a todas partes, contando cómo habían llegado los hermanos y cómo anunciándoles a los de Macedonia y Acaya, al barrio aquella zona grande, estaban anunciándoles que habían creído. Y por el otro lado, ellos estaban divulgando la palabra del Señor. Esto es extraordinario. La obra del Espíritu Santo obraba. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia en que cuando venimos al Señor Jesucristo, aunque a pesar de que no conocíamos nada, pues estábamos como aquel ciego, ¿verdad?, del Evangelio de Juan. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y eso es lo que nos pasa. Hemos encontrado al Señor y explotamos diciéndoles a todos lo que ha pasado. Y se divulga nuestra fe, se extiende, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Me imagino que pues salían de Corintio, iban a algunos lugares cercanos, hablaban del Evangelio, y ha de haber sido tremenda la sorpresa del apóstol Pablo, que sí, ya hemos escuchado lo que nos dices y lo vimos, los tesalonicenses nos dijeron aquello, esto es extraordinario, nosotros también queremos creer, nosotros también. ¿Se imaginan esto? Pues en medio de todas las persecuciones, el apóstol Pablo estaba regocijado, lleno de gozo por todo esto que había pasado. Y lo que sucede es que cuando el Espíritu llega a nuestras vidas, hace esa obra de salvación en nuestras vidas, es como dice Pablo a los Corintios, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es natural que los creyentes hablemos del Evangelio a la familia y a los que nos encontremos, a las personas con que nos relacionemos en el trabajo, en el barrio, en el vecindario, en la familia, en todos lados. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creímos, por lo cual también hablamos, dice Pablo, nosotros, ellos y todos. Todo creyente tiene que manifestar esa fe a través de anunciar el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando aquel endemoniado de Mateo se convierte, estos hombres eran feroces en gran manera, todo el mundo les tenía miedo. Tiene ese encuentro con Jesucristo y entonces el Señor lo deja, no tumbado, muerto, aplastado, no, vestido y en su cabal juicio. Pero además él quiere seguir al Señor. Y el Señor le dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Otra cosa que fue muy notoria en los tesalonicenses es que ellos, se ve que el apóstol Pablo estaba discutiendo acerca de la cruz de Cristo, el Evangelio del Señor, Él el Mesías, y ellos sin duda aprendieron estas verdades en aquellos 6 meses que el apóstol Pablo estuvo ahí con ellos, o esos 2 a 4 meses que estuvo con ellos. Y dice el versículo 9 el apóstol, ellos predicaron el tema del Evangelio, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, total claridad en el mensaje del Evangelio. ¡Qué claridad maravillosa! Os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Hacer eso significaba una oposición bárbara de todo el barrio que los conocía, de la ciudad que los conocía. Todo este culto a los dioses estaba relacionado con pues, todas las cuestiones de la política y de los usos ahí en el lugar manejado por los dirigentes de la ciudad.
para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos. Estas son verdades extraordinarias que no surgen de la mente de nadie, nos las instruye el mensaje del Evangelio. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, otra verdad importante del Evangelio, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. No más condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Cuando los tesalonicenses hablaban con sus vecinos, contaban cómo había llegado el Evangelio a ellos y cómo los recibieron a los que llegaron con el Evangelio. Dios interrumpió su vida, penetró en la vida de los tesalonicenses, los paró, les dijo: alto, alto, piensa, párate. Los detuvo y llegaron aquellos hombres y les hablaron la verdad. Cuando escucharon la verdad, cuando hablaban a sus vecinos, contaban cómo habían llegado ellos los hermanos y cómo recibieron, los interrumpieron. Pero después dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Esta es una irrupción. Aquí el Evangelio, Dios mismo llegó a sus vidas, a su alma, irrumpió, invadió sus vidas con el mensaje del Evangelio y transformó su manera de pensar. Cambió todo, fue una transformación enorme lo que pasó en la vida de los tesalonicenses en medio de una sociedad contraria, 3X, contraria a Dios. Y la tercera cosa fue que dice aquí: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí fue donde entró una explosión en sus vidas. Todo aquello que el Espíritu trajo en esa irrupción del Espíritu a sus vidas, que transformó todo, los hizo explotar, anunciando las verdades gloriosas de un evangelio sin igual. Esto es precioso, hermanos. Esto es una bendición. El apóstol Pablo decía: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Cómo llegaría el apóstol Pablo y Silas y Timoteo después de haber sido azotados, como habían sido azotados y maltratados? Pero dieron el mensaje. Y Dios hizo. Dios trajo el resultado. Completamente fue de Él. Era muy claro para todos ellos que se predica el Evangelio y Dios obra en aquellos que bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros no sabemos quiénes son esos, pero cuando llevamos el mensaje del Evangelio, como lo hacía Pablo, surgían, aparecían, salían del oscuro y se mostraba que ellos venían a la fe, según los escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y las personas creen, sin importar las circunstancias que los están rodeando y cuánto quieran estorbar el mensaje. Las personas creen por el poder y la gracia de Dios. Tú has creído contra ti mismo y contra todo lo que se opuso, y viniste al Señor y creíste en Él, y ahora eres un hijo de Dios que vives para el Señor. No te desanimes. Confía en esta preciosa verdad, porque esta preciosa verdad está sobre todas las circunstancias que nos rodean. Dios quiere que el gozo del Señor, gozo del Espíritu Santo, en medio de toda circunstancia, prevalezca. Se predica el Evangelio y se asoman aquellos que el Señor bendijo con toda bendición espiritual.
otros lo rechazan, otros están en contra. Pero siempre sucede así. Para terminar, ayer nos contaron de una enfermera que fue contratada para cuidar a un paciente. La cuñada del paciente hizo un escrito con pasajes de la Biblia y organizó su escrito y se lo entregó a la enfermera. Y le dijo que por favor leyera estos escritos al paciente para que se animara. La enfermera cumplió su cometido de leer aquel escrito. Poco después, la enfermera le llama a aquella señora que le dio el encargo de leer el escrito y le dijo: el paciente estuvo llorando todo el tiempo que duró la lectura. Al hombre se le había predicado el Evangelio, lo había rechazado, pero en esta ocasión accedió, se quebrantó. Pero no solo eso, sino además se agregó algo. Y luego la enfermera le dice a la señora: quiero agregarle algo, quiero decirle algo, que a mí también me impactó. A mí también me impactó. Y me interesa conocer más de todo eso. A lo mejor una enfermera que no esperaba más que cumplir su cometido como enfermera, cuidar al paciente, y ahí fue interrumpida. Y sin duda, el mensaje está irrumpiendo en su alma. Y pronto podrá explotar hablando de su fe. En estos días me recordé una historia que había leído en las épocas en que estaba recién convertido, la historia de Jim Bowes. Este hombre era un gángster y él había estado haciendo muchas fechorías, y pues la esposa tenía miedo de que aquellas cosas estaban pasando y ella le insistía que no se metiera en esas cosas, que no hiciera esas cosas. Sin embargo, pues él ganaba dinero y él, pues, a pesar de que amaba a su esposa, sin embargo, pues pasaba por arriba de todas esas cosas, todas esas peticiones. Él está a punto de hacer un crimen, bueno, no crimen, sino un delito mayúsculo, asusado por la gente con la que él se juntaba. Y entonces ella le dice, ven un letrero por ahí en el camino, iban temprano a la cita que él iba a dejar a su esposa y luego iba a ir a la cita con aquellos maleantes, y ven en el camino un anuncio en donde dice: ven a escuchar a Billy Graham o algo parecido. Entonces ella le ruega y se desvían para escuchar a Billy Graham y llegan a la carpa que habían puesto por ahí en algún lugar. A regañadientes estuvo escuchando el mensaje y finalmente algo tocó su corazón. Y en un momento, cuando Billy Graham hizo su llamado, él se levantó y pasó al frente. Así se usaba en aquellos tiempos. Pasó al frente, dice: caminé por el sendero del aserrín, así se le llamaba coloquialmente a las personas que decidían creer el Evangelio y caminaban hacia el frente para orar. Caminé por el sendero del aserrín hasta el frente y junto con cientos de personas entregué mi vida a Cristo. Y oigan, todo cambió. Otra cosa sucedió. Otra cosa pasó. Toda su vida cambió y se dedicó hasta su muerte a hablar del Evangelio, a anunciar las virtudes del Señor para que vinieran a la fe de Cristo
y ayudar a todos aquellos que estaban en ese camino de maleantes a que salieran por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Y un último aquí, C.S. Lewis, el autor preferido de mi esposa. Y ella me hizo una traducción preciosa de muchas cosas, pero nada más tomé un pedacitito porque no puedo tomar más tiempo que por sí, ¿verdad? Para C.S. Lewis, Dios era el interferente trascendental. Puede decirse el que interfiere en la vida pecador, pero Él es trascendental. Y de esta manera se refiere C.S. Lewis a lo que pasó en su vida. Y a través de su vida, Dios constantemente estaba llamando la atención por cosas pequeñas. Pero llegó ese momento en que el interferente trascendental, el que interfiere poderosamente en el pecador, lo alcanzó. Y de ser un ateo, fue sorprendido por la alegría, la cual él escribe con A mayúscula, la alegría, el gozo del Espíritu Santo que los tesalonicenses descubrieron. Híjole, bueno hermanos, ya concluyo. Mi esposa me recordaba el canto infantil que pues más adelantito entonaremos o escucharemos o entonaremos. Y dice, la primera estrofa dice, alto, voy a contarte de Jesús el Salvador, alto, alto, alto. Voy a contarte de Jesús el Salvador, que por mí murió, mi maldad pagó, que me perdonó y me transformó. El Señor va a irrumpir en tu vida en este momento, va a interrumpir tu vida en este momento, deteniéndote para que consideres el mensaje del Evangelio si no has considerado el Evangelio todavía. Dios te detiene para que lo escuches. Y si hay algún problema y tú ya sabes que eres creyente y tienes dificultades, Dios te detiene para que lo escuches también y le busques. La segunda estrofa dice, anda, de Cristo cuenta, todo el mundo debe oír, que Jesús murió, tu maldad pagó, que te salvará y te cambiará. Anda, de Cristo cuenta, todo el mundo puede oír. Interrumpe tu vida y luego irrumpe con violencia a tu corazón. Y a pesar de todo lo malo que hay dentro de nosotros, Él llega con un mensaje que cambia la vida. Y es posible que si tú no has creído el Evangelio, tú puedas experimentar esta irrupción de Dios con su mensaje, que creerás, estarás con una certeza clara y definida por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cambiará toda tu forma de pensar y de ver y traerá nuevas convicciones, nuevos mensajes, nuevas ideas, nuevas palabras. Y luego dice, cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Él te guiará y te cuidará y te usará y alma salvará. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Todos nosotros explotamos cuando conocimos la fe de Cristo. Explotamos con un nuevo mensaje, una nueva esperanza, una nueva fe, una nueva confianza, un nuevo amor, un nuevo trato, transformando nuestras vidas, nuestros matrimonios, todo nuestro ser. Explotamos en alabanza para ser instrumentos en sus manos. Cambia la vida. Es algo nuevo y distinto y diferente. Hermanos, quizá vengan tiempos difíciles que traigan mucha oposición a Cristo con todo esto que está pasando a nuestro alrededor, a Cristo, a su iglesia y a su doctrina. Déjenme decirles, no importa. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Peor que el mundo en donde llegó el Evangelio no puede haber. O a lo mejor sí, pero no importa como quiera. No importa. Nada puede
poner oposición a Cristo, a su iglesia y a su doctrina. Eso nunca ha sido relevante, porque el evangelio que llega a nuestra vida y explota, nunca nada lo ha podido detener. No es broma, es la historia que lo muestra con una claridad abrumadora. No es broma. Nadie puede detener el mensaje del evangelio, porque esto no es obra humana, es obra divina. Tú eres una obra divina de salvación, yo soy una obra divina de salvación, y por eso estamos aquí como creyentes, adorando a nuestro Señor Jesucristo. En las peores circunstancias o en la mayor oposición, la iglesia seguirá ganando almas. Las puertas del infierno no la pueden detener. No la pueden detener. Es Dios.